acompaña a esta hora John Marulanda, coronel retirado del Ejército Nacional, experto en temas de seguridad. Señor Marulanda, buena tarde, un gusto tenerlo con nosotros. Idania, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Por qué, es decir, por qué pareciera que hay improvisación alrededor de lo que tenía que estar preparado si se sabía que se iba a desplazar a los miembros de la FARC en esta etapa del proceso de paz? Pues mire, Idania, aunque hubo 5 años de negociación durante los cuales se debieron haber previsto todos estos eventualidades de tipo logístico, la realidad es que el Estado, como es tradicional en Colombia, sea lento, sea paquidérmico, sea poco claro en las decisiones, nombre personas poco conocedoras del tema a último momento y desemboque en situaciones como esta. Pero lo que a mí más me llama la atención es que esta circunstancia de precariedad de algo que debió haber estado previsto es que está siendo aprovechado de manera muy inteligente, política, por las FARC y por los que ahora representan su partido. Ahí podemos ver en los medios, primero, un despliegue publicitario reforzando la idea que se nos vendió durante 5 años de que definitivamente Colombia entra a una era de paz, y estamos viendo a estos señores de las FARC entrando acompañados por gente de la comunidad con banderas blancas, banderas comunistas y por miembros de Voces por la Paz, que es el partido que está organizado desde ahora. Y vemos a miembros de Voces por la Paz reclamándole al gobierno el porqué de esta situación de poca alistamiento de los recursos necesarios para que las FARC queden ahí. Igualmente están demostrando que gracias a la llegada de las FARC, que van a tener mejores recursos inclusive que miembros de la propia comunidades cercanas, pues están ayudando a que Colombia progrese en unas zonas muy apartadas del área. De modo que todo esto es una combinación de lo que vamos a ver, es un prolegómeno de lo que vamos a ver en los próximos meses, que le garantizo va a ser una denuncia permanente del incumplimiento del Estado de los acuerdos y una demostración de dedicación de las FARC a la paz y de propaganda política para de alguna manera ganar simpatía, que no la tienen, y poder acceder al poder. Muchos alcaldes se han mostrado preocupados, han hecho no solamente críticas a la falta de infraestructura alrededor de estas zonas, sino que han solicitado ayuda y premura en obtenerla. Recuerdo que una de las cosas que más les preocupa es lo que tiene que ver con la salud, porque muchos de estos guerrilleros, miembros de la FARC, que se desmovilizan y se mueven hacia estas zonas, pues evidentemente tienen una salud deteriorada, y creo recordar que algún alcalde contaba que llegaban con paludismo, tuvieron una emergencia, no había quien les atendiera, tuvieron que llevarlos al hospital donde se atiende la comunidad. Es decir, esto altera la vida de las comunidades, aunque no se quiera, que están alrededor de estas zonas. Necesariamente, Idania, necesariamente. Los señores miembros activos de las FARC, los terroristas de las FARC, no tienen por qué quejarse de lo que encuentran, pues han pasado 50 años en condiciones muy precarias en el monte. Por fin, después, gracias a estos acuerdos firmados en La Habana, están llegando a unas áreas que se supone están preparadas y que les van a brindar a ellos algún tipo de comodidad que nunca han tenido, en salud, en electricidad, en agua, en comida, hasta televisores de determinados tamaños han pedido y demás. De modo que lo que estamos viendo es quejas de las comunidades, y vuelvo a mi punto inicial. Todo esto es un comienzo de una gran campaña política que vamos a ver desarrollarse durante todos los próximos meses. Las zonas veredales fueron programadas con determinadas condiciones y en determinados sitios. A través del proceso cambiaron no solamente de localización, sino de condiciones y además en cantidad. Y ahora quienes se quejan con esto son los alcaldes de los municipios que se suponen están distantes de estas zonas de concentración. Pero todos estos enredos, todas estas dificultades fueron advertidas por el gobierno en la última etapa de la negociación, cuando
a pesar de que veníamos los críticos de esa negociación, hacía 5 años advirtiendo, finalmente, en los últimos meses, ellos se dieron cuenta de lo que venía y ahí tuvimos las declaraciones de los negociadores diciendo, no, es que lo difícil empieza ahora. Es que lo difícil los veíamos de 4 años atrás y aquí estamos en ese proceso. Esperemos que salga bien y que no vaya a pasar a mayores, ¿no? Ahora, entremos en un punto o en un área que es su especialidad y tiene que ver con la seguridad. El diario The Wall Street Journal, también lo ha hecho el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, han advertido sobre la disidencia de la FARC. Es decir, aquellos que no están dispuestos a desmovilizarse y que no están de acuerdo con la paz firmada. ¿Qué va a pasar o de qué manera se va a controlar esta disidencia cuando ya comienzan a oírse voces que alertan sobre la falta de presupuesto dentro de la Fuerza Armada para renovar equipos, por ejemplo? ¿Cómo no, Daniel? El presupuesto del ministerio en aspectos de mantenimiento y demás ha sido reducido debido a la situación fiscal del Estado y esto va a afectar la operatividad de las fuerzas militares especialmente. Ahora, lo que es realmente preocupante, no sé si usted también leyó la prensa o el Wall Street Journal sacó un artículo sobre explicando de qué manera exmiembros de las FARC que no se han acogido al proceso están siendo llamados por el primer comando de la capital del Brasil, la mafia más poderosa, la organización criminal más poderosa del Brasil, originada en Sao Paulo, lo mismo que por el Comando Vermelho, el Comando Rojo de Río de Janeiro, para ser contratados como miembros y entrenadores de estos grupos terroristas que están dedicados totalmente al narcotráfico. Y da la casualidad que Colombia es el primer productor de cocaína, por fin lo acaba de reconocer el presidente hace poco, y estamos produciendo más de 600 toneladas de cocaína al año. Esto es un combustible tremendo para el conflicto, para las bandas criminales y para las disidencias de las FARC, que seguramente van a crecer con el tiempo, pues porque el narcotráfico es un negocio que ofrece liquidez inmediata, disponibilidad de dinero efectivo y suple con ese dinero muchas de las necesidades que el Estado no alcanza a suplir. Luego, esa situación de las disidencias, a mi modo de ver, puede ampliarse en lo que viene, puede ir a otros sectores del país y puede complicar toda esta implementación de lo acordado en La Habana. Claro, pero ¿cómo compaginar esta realidad de las toneladas de cocaína que está produciendo Colombia, las 200.000 hectáreas sembradas, que creo que son las mayores en el mundo? ¿Cómo compaginar esto con una reducción en el presupuesto de la Fuerza Armada? Pues mire, el gobierno en eso también ha sido pacato y por eso es que desde que se empezaron las negociaciones con las FARC, los cultivos ilícitos ascendieron a esa cantidad tan enorme que estamos viendo ahora, la más grande en la historia de Colombia, después de que se habían reducido a unos 50.000 hectáreas más o menos. El gobierno suspendió a solicitud de las FARC la aspersión aérea y esto condujo a que llegáramos a esos límites. El gobierno ahora plantea un plan de reducir 100.000 hectáreas con erradicación. Es físicamente imposible de cumplir esa meta en un año. Las FARC dicen que van a erradicar 50.000 hectáreas. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si pueden ser víctimas de las minas que ellos mismos sembraron para proteger los cultivos. Lo mismo pasa con la fuerza pública o con la gente que está dedicada a erradicación. Es muy complejo el panorama y a menos que se tomen medidas severas, drásticas, reiniciar la fumigación, amenazar seriamente con la extradición de los cabecillas, como lo acaba de pedir el fiscal, si reinciden en los asuntos del narcotráfico y demás, solamente con estas medidas podrá de alguna manera paliarse el daño que el narcotráfico le está haciendo a Colombia y que le puede hacer a este proceso de paz con las FARC. Quiero agradecer a John Marulanda, coronel retirado del Ejército Nacional y experto en seguridad, por acompañarnos estos minutos. Un gusto, buena tarde para usted. A usted, Dania, buenas tardes.